¿Y si te dijera que la relación más importante en la vida de Jesús fue deliberadamente borrada de la historia? ¿Y si la mujer que estuvo a su lado en los momentos más cruciales, la primera testigo de su revelación más grande, fue convertida en un símbolo de vergüenza para ocultar una verdad mucho más poderosa? Prepárate, porque estás a punto de cuestionarlo todo. Por siglos, la figura de María Magdalena ha sido un susurro, un misterio prohibido que la Iglesia se esforzó por silenciar. Pero es que alguna vez te has detenido a pensar por qué. ¿Qué era tan peligroso en la verdadera naturaleza de su vínculo con Jesús que tuvieron que manipular su historia, censurar textos sagrados y reescribir el pasado? Quizás ese vacío espiritual que tantos sentimos, esa duda persistente de que no nos contaron la historia completa, nace precisamente de este secreto oculto durante 2 milenios. El silencio se terminó. La verdad acaba de salir a la luz. Hoy vamos a abrir juntos las páginas de los evangelios apócrifos, esos textos que fueron ferozmente prohibidos y escondidos. Vamos a desenterrar la revelación que se mantuvo oculta por generaciones, una verdad que no solo habla del pasado, sino que contiene una profecía espiritual destinada a despertar algo profundo dentro de ti, porque la verdad sobre Jesús y María Magdalena no es solo historia, es sobre tu propio camino y tu despertar. Si sientes en tu interior que este es el momento de escuchar, si tu alma te trajo hasta aquí por una razón, haz una declaración ahora mismo. Comenta: quiero saber la verdad sin filtros. Esto no es solo un comentario, es un acto de intención, una señal para el universo de que estás listo para recibir lo que fue manipulado y oculto por tanto tiempo. Deja tu me gusta si estas palabras ya están resonando en tu corazón. Y suscríbete y activa esa campana, no por este canal, sino para no perderte ni una sola pieza de este rompecabezas sagrado. Tu despertar espiritual es un camino, y este es el siguiente paso. Quédate hasta el final, porque la revelación que te espera no solo cambiará para siempre tu visión sobre Jesús y la Iglesia, podría ser la pieza que tu espíritu siempre ha estado buscando para, por fin, sentirse completo. Lo que vas a descubrir hoy no se puede ignorar. Todos creemos conocerla, sentimos su nombre en la memoria colectiva como un eco de culpa y redención. María Magdalena. La imagen que nos han implantado con una precisión quirúrgica a lo largo de los siglos es la de la pecadora, la prostituta arrepentida que yace a los pies de Jesús, bañándolos con sus lágrimas como símbolo de una vida de deshonra que finalmente encuentra perdón. Es una historia poderosa, sí, pero es una historia construida, una narrativa de ficción diseñada con un propósito muy específico. Te pido que hagas un ejercicio conmigo. Abre los evangelios que la Iglesia misma canonizó, los 4 que se consideran la palabra oficial, y busca la palabra prostituta junto a su nombre. No la encontrarás. No existe. Es un fantasma, una mentira repetida tantas veces que se convirtió en una verdad incuestionable. Lo que sí encontrarás es algo mucho más incómodo para la narrativa oficial. Una mujer de una importancia capital. Los textos la describen como una discípula prominente, una de las pocas valientes que no huyó, que se quedó al pie de la cruz en la hora más oscura, sosteniendo el espacio sagrado del sacrificio, mientras los apóstoles hombres se escondían atemorizados. Y más impactante aún, es a ella, a María Magdalena en solitario, a quien los evangelios le otorgan el privilegio de ser la primera, la absolutamente primera testigo de la tumba vacía y del Cristo resucitado. Ella es la portadora original de la noticia que funda toda la fe cristiana. ¿Puedes sentir la magnitud de esto? La revelación más grande de todos los tiempos no fue entregada a Pedro ni a Juan, sino a una mujer. Entonces, la pregunta resuena como un trueno en el silencio de 2 milenios. ¿Por qué se silenció a la testigo principal para inventar a la pecadora? Este es el primer gran misterio que estamos a punto de desvelar. La respuesta a esta pregunta no es una teoría vaga ni una especulación. Tiene una fecha, un lugar y un autor. Es un acto de manipulación histórica documentado. Nos transportamos al año 591 después de Cristo. El Papa Gregorio I, conocido como el Magno, se para frente a sus fieles
y pronuncia un sermón, la Homilía 33, que se convertirá en el arma con la que se reescribió la historia espiritual de Occidente. En un acto de audacia teológica que hoy nos dejaría sin aliento, Gregorio toma la figura de María Magdalena y, como un escultor que trabaja con arcilla ajena, la fusiona deliberadamente con otras dos mujeres completamente distintas mencionadas en los Evangelios. Por un lado, María de Betania, la hermana de Lázaro, y por otro, la mujer anónima, la pecadora, que unge los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo. De esta amalgama forzada nace un nuevo personaje, un híbrido conveniente que carga con las culpas de una y la devoción de otra, mientras que la verdadera identidad de la Magdalena original queda enterrada bajo capas de una narrativa impuesta. Este no fue un simple error de interpretación, fue una estrategia de control. La verdad de su liderazgo fue ocultada, censurada desde el púlpito más alto del mundo, transformando a la primera evangelista en un símbolo de la sexualidad femenina que necesita ser domada y perdonada. Este es el secreto fundacional, la primera gran manipulación sobre la que se construyó una parte enorme de la relación de la Iglesia con las mujeres y con la culpa. La verdad prohibida no es que ella fuera una pecadora, sino que la hicieron pasar por una para poder controlar el mensaje. Pero ¿por qué ir tan lejos? ¿Por qué emprender una campaña de difamación espiritual que duraría más de 14 siglos? La razón es tan humana y tan predecible como la historia misma. Poder. Un poder absoluto y patriarcal. La estructura de la Iglesia, que se estaba consolidando en esos siglos, no podía tolerar en su mismísimo origen la figura de una mujer con tal nivel de autoridad espiritual e intimidad con Jesús. Una mujer que no solo era testigo, sino que era la elegida para llevar el mensaje más crucial a los propios apóstoles. Una mujer que, según el Evangelio de Lucas, era una de las que apoyaban financieramente el ministerio de Jesús con sus propios bienes, lo que implica independencia y estatus. Esta Magdalena real, fuerte y central, era una amenaza directa para el modelo de liderazgo exclusivamente masculino que se estaba imponiendo. Para que la línea de sucesión apostólica de Pedro fuera incuestionable, la influencia de Magdalena tenía que ser neutralizada, y la forma más efectiva de hacerlo no era borrarla. Era demasiado importante en el relato de la resurrección, sino redefinirla, transformarla de líder a penitente, de apóstola a pecadora. Así, su historia se convirtió en una lección para todas las mujeres. Su rol era el del arrepentimiento, la sumisión y el silencio. Se les enseñó a aspirar a ser la Magdalena perdonada, no la Magdalena líder. Este fue el precio que la espiritualidad femenina tuvo que pagar para que la institución masculina pudiera reinar sin competencia. La verdad fue sacrificada en el altar del poder. Sin embargo, por más densa que sea la oscuridad de una mentira, siempre quedan grietas por donde se filtra la luz. Y la verdad sobre la verdadera identidad de María Magdalena es una de esas luces persistentes, una profecía que se negó a morir. A pesar de la narrativa oficial, un título ancestral, un secreto a voces entre los primeros teólogos y místicos, sobrevivió en los márgenes de la historia. La llamaban con una reverencia que nos ha sido robada. Apostola Apostolorum. No es solo un título honorífico, es una definición de su rol celestial. Significa, literalmente, la apóstola de los apóstoles. Ella era la apóstola enviada a los apóstoles. Su autoridad venía directamente de la fuente, y su misión era instruir a los que se convertirían en las columnas de la Iglesia. Figuras como Hipólito de Roma en el siglo III y hasta el gran teólogo Tomás de Aquino en el siglo XIII usaron este título, una verdad oculta que demuestra que el conocimiento de su importancia nunca se perdió del todo, simplemente fue marginado, censurado por la historia que convenía contar. Y aquí viene lo más impactante. En un acto que sacudió los cimientos de su propia tradición, el Vaticano, bajo el Papa Francisco en el año 2016, elevó la celebración de María Magdalena al grado de fiesta, el mismo nivel que el de los apóstoles, y reafirmó explícitamente este título, Apóstola de los Apóstoles. Es una confesión histórica, una grieta en el muro de silencio. Si sientes que esta revelación te está llamando, que tu alma reconoce esta verdad por tanto tiempo negada, hazlo ahora.
no por mí, sino por tu propio camino de despertar. Escribe en los comentarios, estoy listo para la verdad que escondieron. Y justo cuando crees que el velo ya se ha rasgado lo suficiente, te das cuenta de que apenas hemos empezado a tirar del hilo. El misterio se profundiza hasta en su propio nombre. Durante siglos hemos asumido que Magdalena se refería a su lugar de origen, una ciudad llamada Magdala. Pero investigaciones recientes proponen algo mucho más simbólico y poderoso. ¿Y si Magdalena no fuera un lugar sino un título? Una derivación del arameo Magdala, que significa torre o magnificada. Imagina lo que eso significa. María la torre, María la magnificada. Esto implicaría que su estatus de grandeza y fortaleza era inherente a su identidad, una cualidad tan reconocida que se convirtió en su propio nombre. Un título que, por supuesto, tenía que ser reinterpretado y minimizado para que la historia de la pecadora de Magdala pudiera funcionar. Este descubrimiento nos obliga a preguntarnos, si fueron capaces de ocultar la verdad sobre su rol, sobre su título e incluso sobre su nombre, ¿qué no habrán hecho con los textos que hablaban de ella de una forma aún más íntima y directa? ¿Qué verdades se esconden en esos otros evangelios? Los evangelios que la Iglesia calificó de apócrifos y prohibidos, los que ordenó quemar y destruir, porque lo que se susurra en esos escritos censurados no habla solo de una discípula, habla de una compañera. Y esa revelación tiene el poder de cambiarlo todo. Si la historia que la Iglesia decidió contar fue una de manipulación y control, entonces debemos preguntarnos, ¿dónde está la historia que no querían que conociéramos? La respuesta no estaba en las bibliotecas de Roma ni en los monasterios de Europa. Estaba enterrada, literalmente, bajo las arenas del desierto en Egipto. En 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi, un campesino encontró por accidente una jarra de cerámica sellada. Dentro, una colección de códices de papiro, una biblioteca entera que había permanecido oculta por más de 1600 años. Estos no eran simples textos, eran los evangelios prohibidos, la literatura sagrada de los primeros cristianos gnósticos, aquellos que buscaban un conocimiento directo, una revelación personal, un despertar espiritual sin intermediarios. Estos manuscritos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, fueron declarados heréticos por la Iglesia institucional y se ordenó su completa destrucción. Eran textos demasiado peligrosos, demasiado liberadores. ¿Y por qué? Porque pintaban un retrato de Jesús y de su mensaje radicalmente diferente. Un Jesús que no hablaba de pecado y arrepentimiento, sino de iluminación y autodescubrimiento. Y en el corazón de esta visión del mundo censurada se encontraba María Magdalena, no como una figura secundaria, sino como la protagonista de un secreto que podía hacer temblar los cimientos del poder eclesiástico. Estos textos son la prueba de que existió otra forma de cristianismo, una que fue violentamente suprimida, y lo que decían sobre ella era la razón principal de esa supresión. Adentrémonos en uno de los más reveladores de estos textos prohibidos, el Evangelio de Felipe. Lo que está escrito en sus frágiles páginas es tan directo, tan íntimo, que se siente como una transgresión leerlo. El texto afirma, sin rodeos, que el Salvador amaba a María Magdalena más que a todos los demás discípulos. Dejemos que esa frase resuene. Más que a Pedro, el supuesto fundador de la Iglesia. Más que a Juan, el discípulo amado de la tradición oficial. Y para que no quede ninguna duda sobre la naturaleza de esta predilección, el Evangelio añade un detalle que fue deliberadamente dinamitado en la historia. Afirma que Jesús solía besarla frecuentemente en la boca. Imagina el shock, la conmoción que estas palabras causarían en un mundo acostumbrado a un Jesús distante y célibe. Pero la revelación más profunda se encuentra en una sola palabra, una palabra griega cargada de un significado explosivo, koinonos. El Evangelio de Felipe la describe a ella como la koinonos de Jesús. Esta palabra puede traducirse como compañera o socia, sí, pero también significa consorte o directamente esposa. La ambigüedad es en sí misma una bomba de tiempo, porque no importa si su unión era una asociación espiritual sagrada o un matrimonio humano y carnal,
Ambas posibilidades eran igualmente inaceptables para la iglesia que se estaba construyendo. Una compañera espiritual con acceso directo a la revelación divina eliminaba la necesidad de un clero intermediario, y una esposa humanizaba a Jesús de una forma que lo hacía vulnerable, terrenal, y abría la puerta a la posibilidad de una descendencia, un linaje sagrado que desafiaría la autoridad de cualquier vicario o papa. Este era el secreto oculto en la palabra koinonos, la existencia de una unión tan profunda que invalidaba toda la estructura de poder que vino después. Y si el Evangelio de Felipe susurra una intimidad revolucionaria, el Evangelio de María Magdalena grita su autoridad espiritual. Este texto, del cual tristemente solo sobrevivieron fragmentos, nos muestra una escena que es un espejo oscuro de la narrativa oficial. Tras la partida de Jesús, los apóstoles hombres están devastados, confundidos y sobre todo atemorizados. No saben qué hacer ni a dónde ir. Y en ese momento de caos y duda, es María Magdalena quien se levanta. No llora, no se lamenta. Ella los consuela, los fortalece, asume el rol de líder espiritual cuando nadie más puede. Es entonces cuando Pedro, en un acto de total rendición a su superioridad espiritual, se dirige a ella y le dice unas palabras que son una confesión en sí mismas. Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que tú recuerdas, aquellas que tú conoces y nosotros no, ya que no las hemos oído. Esta es una admisión asombrosa. El hombre que la Iglesia nombraría su roca, admite que ella, una mujer, posee un conocimiento superior, enseñanzas secretas que Jesús le confió solo a ella. Y María responde, comparte con ellos una visión compleja, una revelación mística sobre el ascenso del alma, una gnosis profunda que va más allá de las simples parábolas. En este evangelio apócrifo, ella no es solo una testigo, es una maestra, una guía, una visionaria que posee las llaves de los misterios más profundos del mensaje de Jesús. Un papel que, como veremos, no le sería permitido ocupar por mucho tiempo. Aquí es donde la tensión estalla. Justo después de que María Magdalena comparte su profunda revelación, la fraternidad se rompe. El apóstol Andrés es el primero en sembrar la duda, diciendo que esas enseñanzas son extrañas y que no puede creerlas. Pero es Pedro, el mismo que momentos antes suplicaba por su sabiduría, quien lanza el ataque más virulento y revelador. Lleno de celos y de una incredulidad patriarcal, cuestiona a los demás apóstoles. ¿Acaso él realmente habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos todos nosotros ahora darle la vuelta a las cosas y escucharla a ella? ¿Es que la prefirió a ella antes que a nosotros? Estas preguntas no son un simple debate, son el eco de la batalla que definiría el futuro del cristianismo. Es el choque frontal entre dos visiones del mundo. Por un lado, la vía de María, mística, intuitiva, basada en la revelación directa y personal, una espiritualidad que no conoce de género. Por otro, la vía de Pedro, estructurada, jerárquica, basada en la autoridad externa y en una línea de sucesión masculina. El conflicto entre Pedro y María en este texto prohibido es una profecía de lo que estaba por venir. Para que la iglesia de Pedro pudiera nacer, la iglesia de María tenía que morir. Su voz tenía que ser silenciada, su autoridad desacreditada y su imagen manipulada hasta convertirla en algo irreconocible. La supresión de María Magdalena no fue un acto de piedad, sino un golpe de estado espiritual. Esta lucha por la narrativa no se limita a estos dos evangelios. Se extiende como una red de susurros a través de otros textos apócrifos. En el Evangelio de Tomás, encontramos a un Pedro que nuevamente expresa su desdén diciendo que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. La hostilidad era palpable, pero quizás nada demuestra más la sed contemporánea por esta verdad oculta que la controversia del llamado Evangelio de la esposa de Jesús. En 2012, un pequeño fragmento de papiro sacudió al mundo con una frase explosiva. Jesús les dijo, mi esposa. La euforia inicial fue inmensa, parecía la prueba definitiva. Sin embargo, tras un intenso análisis, el consenso académico es que el texto es, muy probablemente, una falsificación moderna increíblemente sofisticada.
Pero aquí está la revelación más importante. El hecho de que esta falsificación haya sido creada y que haya generado tal fascinación global es, en sí mismo, la prueba de un profundo anhelo espiritual en nuestra era. Demuestra que hay un vacío en la historia oficial, una necesidad colectiva de reconectar con la idea de un Jesús más humano y de una María Magdalena restaurada a su legítimo lugar, ya sea a través de ecos auténticos en textos prohibidos que sobrevivieron milagrosamente al fuego, o a través del deseo reflejado en engaños modernos. La verdad de una conexión especial entre ellos se niega a permanecer enterrada. Y este vínculo no era solo personal, era el reflejo de una teología entera que veneraba lo femenino, una teología que la naciente ortodoxia tuvo que declarar la guerra para poder sobrevivir. El vínculo secreto entre Jesús y María Magdalena no era simplemente una relación personal que la Iglesia quiso ocultar, era mucho más profundo que eso. Era el símbolo de una visión del mundo completamente diferente, una teología tan radical y liberadora que tuvo que ser aniquilada para que la religión institucional pudiera nacer. Para entender la verdadera razón por la que Magdalena fue silenciada, tenemos que adentrarnos en el universo espiritual de los primeros cristianos gnósticos, aquellos para quienes la fe no era obediencia ciega a un dogma, sino una búsqueda personal de la gnosis, el conocimiento directo, íntimo y transformador de lo divino. Para ellos, el despertar espiritual no era algo que un sacerdote te otorgaba, era una revelación que florecía dentro de tu propia alma. Y en el corazón de esta cosmología prohibida latía la verdad más censurada de todas, la existencia del divino femenino. Para muchos de estos cristianos primitivos, Dios no era exclusivamente un padre en el cielo. El principio creador era una dualidad, un padre y una madre. Invocaban a una figura divina femenina llamada Sofía, la sabiduría, que no era una simple sirvienta de Dios, sino una protagonista en el drama cósmico, una entidad divina cuyo anhelo y caída habían dado origen al mundo material. En algunos de sus textos más sagrados y poéticos como Trovao mente perfeita, la divinidad misma habla con una voz de mujer, declarando: «Yo soy la primera y la última, yo soy la prostituta y la santa, yo soy la esposa y la virgen». Esta visión de un Dios que contenía en sí mismo lo masculino y lo femenino era una amenaza mortal para el patriarcado que se estaba gestando, y esta creencia en un poder femenino en los cielos tenía un reflejo directo y revolucionario en la tierra. Las comunidades gnósticas, inspiradas por una teología que no dependía del género para el acceso a la verdad, se convirtieron en espacios de una igualdad que hoy nos parecería futurista. La prueba más contundente de esta realidad no viene de los propios gnósticos, sino de los escritos de sus más acérrimos enemigos, los llamados padres de la Iglesia, los arquitectos de la ortodoxia. Hombres como Ireneo de León y Tertuliano escribieron tratados enteros quejándose, escandalizados, de lo que veían en estas comunidades cristianas alternativas. Describían con horror cómo, entre los seguidores de Marción o Valentino, las mujeres se atrevían a profetizar, a enseñar en público, a sanar e incluso a administrar los sacramentos, actuando como sacerdotisas y obispas en pie de igualdad con los hombres. Tertuliano se lamentaba de que en ciertos grupos las mujeres eran ordenadas presbíteras y obispas. Ireneo describía con desdén cómo algunas comunidades valentinianas elegían a sus líderes por sorteo y hombres y mujeres participaban por igual, rotando en las funciones de gobierno. Conocemos el nombre de maestras gnósticas como Marcelina, que viajó a Roma en el siglo II como representante de su escuela, afirmando haber recibido sus enseñanzas secretas directamente de María Magdalena. Esto no es una fantasía, es la verdad histórica, documentada por sus perseguidores. Existió un cristianismo donde las mujeres eran líderes, una iglesia que fue deliberadamente borrada de la historia. Frente a esta espiritualidad vibrante e inclusiva, se levantó un contramovimiento, una facción del cristianismo que hoy llamamos proto-ortodoxa y que tenía una visión del mundo radicalmente opuesta. Su proyecto era uno de orden, estructura y una jerarquía de poder descendente y estrictamente masculina. Para ellos,
El acceso a Dios no podía ser una experiencia personal y caótica. Tenía que ser administrado y controlado a través de una institución, con una cadena de mando clara que comenzaba con los obispos, seguía con los presbíteros y terminaba con los diáconos, todos ellos varones. Para justificar esta exclusión total de las mujeres del poder, emprendieron una de las operaciones de manipulación teológica más exitosas de la historia. Rebuscaron en las Escrituras y seleccionaron cuidadosamente ciertos pasajes, arrancándolos de su contexto original para convertirlos en leyes divinas inmutables. Versículos de las cartas atribuidas a Pablo se convirtieron en sus armas preferidas. Frases como que las mujeres permanezcan calladas en las asambleas porque no les es permitido hablar, o la terrible justificación de no permito que la mujer enseñe ni que ejerza dominio sobre el hombre, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada cayó en transgresión. Con estas frases construyeron una jaula teológica para el alma femenina, fundamentando su sumisión como un mandato de Dios. Y es en este exacto contexto donde la transformación de María Magdalena de apóstola de los apóstoles a pecadora arrepentida se vuelve una necesidad política. Ella era el símbolo de todo lo que querían destruir. Ahora que la guerra ideológica estaba declarada y el enemigo, la mujer líder, la mística, la maestra, estaba identificado, la facción patriarcal necesitaba el arma definitiva para ganar, y la encontraron en el proceso de formación del canon del Nuevo Testamento. La elección de qué libros serían considerados palabra de Dios y cuáles serían declarados apócrifos y heréticos no fue un proceso pacífico guiado por el Espíritu Santo, como nos han hecho creer. Fue un proceso político brutal que duró siglos, una lucha de poder para decidir qué versión de la historia de Jesús se convertiría en la única y oficial. Los criterios de selección estaban diseñados para servir a su agenda. Los textos debían tener un vínculo con un apóstol hombre, y lo más importante, debían estar en conformidad con la doctrina ortodoxa que ellos mismos estaban definiendo. El resultado fue una purga masiva. El Evangelio de María, que la mostraba como líder y visionaria, fue prohibido. El Evangelio de Felipe, que hablaba de su intimidad con Jesús, fue censurado. Cualquier texto que presentara a mujeres en roles de autoridad o que hablara de una divinidad femenina fue arrojado a las llamas de la herejía. Si esta historia de censura y poder resuena en tu búsqueda de una verdad más auténtica, si te das cuenta de que la historia de la fe ha sido editada para excluir voces como la tuya, únete a este movimiento de despertar. Comenta ahora mismo: mi alma busca la verdad sin filtros. El golpe de gracia, el momento que selló la victoria de la facción patriarcal y el silenciamiento del divino femenino por más de 1500 años, llegó en el siglo IV. El emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, pero no se convirtió a cualquier cristianismo. Abrazó la versión proto-ortodoxa, la de la estructura jerárquica y el poder masculino. De la noche a la mañana, lo que había sido una secta entre muchas, se convirtió en la religión oficial del imperio más poderoso del mundo. Y con el poder del Estado de su lado, la persecución de las otras formas de cristianismo se volvió sistemática y brutal. Ya no se trataba solo de debates teológicos, ahora contaban con la fuerza de las legiones romanas para imponer su verdad. Las escuelas gnósticas fueron atacadas, sus líderes fueron perseguidos y sus bibliotecas sagradas fueron condenadas a la hoguera en una campaña de erradicación cultural y espiritual sin precedentes. Es gracias a la valentía de aquellos que enterraron sus textos sagrados en jarras, como en Nag Hammadi, que hoy podemos conocer una parte de esta historia oculta. La fusión de la Iglesia y el Estado fue el clavo final en el ataúd del cristianismo diverso y femenino de los primeros siglos. La verdad de la Sofía y de sus profetisas fue declarada ilegal, y sobre sus cenizas se construyó una institución que, habiendo silenciado a su madre en el cielo, no tendría problemas en silenciar a sus hijas en la tierra. Este silenciamiento dejó un vacío tan grande que, siglos después, daría lugar a las más increíbles leyendas y teorías de conspiración. El vacío que dejó la Iglesia al borrar la historia del divino femenino
y al silenciar la verdadera importancia de María Magdalena, se convirtió en un terreno fértil, un terreno donde, con el paso de los siglos, comenzaría a crecer una idea tan herética, tan peligrosa, que haría que los evangelios gnósticos parecieran un juego de niños. ¿Qué tal si el secreto más profundo y prohibido de la Iglesia no fuera un texto o una teología, sino algo vivo, algo que respira y sangra? ¿Qué tal si fuera una estirpe, una línea de sangre? Esta es la premisa de la teoría del sang real, una de las conspiraciones más resonantes de nuestro tiempo, popularizada por libros como El Enigma Sagrado. La teoría propone un giro alucinante en el mayor de los símbolos cristianos, el Santo Grial. Nos dice que la palabra original no era sangreal o santo grial, sino sang real, una antigua expresión francesa que significa sangre real. Y con este simple giro lingüístico, todo cambia. El grial ya no es la copa que usó Jesús en la última cena. El grial, el verdadero recipiente sagrado que contuvo la esencia de Cristo, era el vientre de una mujer, el vientre de María Magdalena, su esposa, que habría portado en su interior la continuación de su linaje. Esta es la revelación definitiva. Jesús no solo tuvo una compañera, tuvo hijos, y su sangre, la sangre real, no se derramó y se perdió en la cruz, sino que fluyó en las venas de sus descendientes, un secreto que la Iglesia ha intentado cazar y exterminar durante 2 milenios. Según esta narrativa clandestina, la crucifixión no fue el final de la historia, sino el comienzo de una fuga desesperada y una dinastía secreta. Mientras los apóstoles se dispersaban, una María Magdalena embarazada, o ya con un hijo pequeño, habría escapado de la persecución en Judea, emprendiendo un viaje por mar que la llevaría a las costas seguras del sur de la Galia, la actual Francia. Allí, protegida por comunidades leales, la semilla de Jesús habría echado raíces en suelo europeo. La teoría sostiene que esta línea de sangre sagrada no solo sobrevivió, sino que prosperó en secreto, mezclándose con la nobleza local hasta que, generaciones después, dio origen a una de las dinastías más enigmáticas de la historia de Europa, los reyes merovingios. Estos reyes francos, conocidos por su pelo largo, sus leyendas de poderes curativos y su misterioso final, no serían simples monarcas bárbaros, serían los descendientes directos de Jesucristo. ¿Puedes imaginar la magnitud de esta afirmación? Significaría que existió una realeza paralela, una monarquía espiritual con un derecho divino a gobernar mucho más legítimo y poderoso que el de cualquier papa en Roma, cuya autoridad se basa en una sucesión espiritual de Pedro. Esta dinastía secreta sería la prueba viviente de que la Iglesia Católica había usurpado el poder y que el verdadero legado de Jesús no era una institución de hombres célibes, sino una familia, una estirpe sagrada que continuaba en el mundo. Este es el secreto por el cual la Iglesia habría matado. Un secreto de tal calibre, una verdad que podría desmantelar el poder más grande que el mundo ha conocido, necesitaría guardianes formidables. Y es aquí donde la teoría del sang real teje su red más fascinante, entrelazando la historia con algunas de las sociedades secretas más legendarias. Los primeros y más famosos protectores de esta estirpe habrían sido los caballeros templarios. La teoría sugiere que durante su estancia en Jerusalén, los 9 caballeros originales no estaban allí simplemente para proteger a los peregrinos. Su verdadera misión era excavar bajo las ruinas del Templo de Salomón, donde habrían encontrado pruebas irrefutables de la descendencia de Jesús, quizás incluso los restos de la propia María Magdalena. Este conocimiento prohibido sería la verdadera fuente de su inmenso poder y riqueza, y la verdadera razón por la que la Iglesia y la monarquía francesa, aterrorizadas por lo que sabían, conspiraron para aniquilarlos de forma tan brutal un viernes 13 de 1307. Pero detrás de los templarios habría existido una sociedad aún más secreta, el cerebro de la operación, el Priorato de Sion, una orden oculta, supuestamente dirigida a lo largo de los siglos por grandes maestres como Leonardo da Vinci o Isaac Newton, cuyo único y sagrado propósito era proteger el linaje de Cristo y María Magdalena, esperando el momento adecuado en la historia para revelar la verdad al mundo
y restaurar a la sangre real en el lugar que le corresponde. Se nos presenta una guerra oculta, una partida de ajedrez de 2 milenios entre el Vaticano y el Priorato, una lucha por el alma de la humanidad. Ahora, con el corazón acelerado por esta épica conspiración, un verdadero buscador de la verdad debe hacer una pausa y respirar. Debemos hacer la pregunta más importante y a menudo la más incómoda. ¿Dónde están las pruebas? Y aquí, la narrativa se enfrenta a una dura realidad. La inmensa mayoría de historiadores profesionales, arqueólogos y teólogos académicos consideran la teoría del sang real como una obra de ficción moderna, un mito brillantemente construido, pero sin ninguna base histórica sólida. Al examinar sus pilares, estos se desmoronan. La conexión lingüística entre sang real y sang real es considerada, en el mejor de los casos, una coincidencia forzada. La idea de que todos los rabinos judíos del siglo I debían estar casados es una simplificación excesiva de una realidad social compleja. Y lo más crucial, no existe ni un solo documento, ni una sola crónica, ni una sola prueba arqueológica de la época que conecte a María Magdalena con Francia, y mucho menos con la dinastía merovingia. Las leyendas de su llegada a la Provenza aparecen muchos siglos después. Y el golpe de gracia, los famosos pergaminos secretos que supuestamente probaban la existencia milenaria del Priorato de Sion, se demostraron, más allá de toda duda, como una elaborada farsa creada en Francia a mediados del siglo XX. La verdad, desde un punto de vista estrictamente histórico, es que la conspiración parece ser una invención, pero esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Importa si no es un hecho histórico? Si millones de almas sienten que es una verdad espiritual, si crees que el poder de un mito puede contener una verdad más profunda que los hechos, comenta, la verdad del alma no necesita pruebas. Entonces, si la teoría del linaje sagrado es en gran medida un mito moderno sin pruebas históricas, ¿por qué ejerce una fascinación tan poderosa y duradera sobre nosotros? ¿Por qué se ha convertido en un fenómeno cultural global, inspirando a millones de personas y dando lugar a bestsellers como El Código da Vinci? La respuesta es profundamente espiritual y psicológica. Esta teoría sacia una sed que la historia oficial ha dejado en nosotros. Satisface nuestro deseo inherente de creer que hay una verdad oculta, que las instituciones nos han mentido, y que nosotros, los buscadores, podemos descubrir un secreto que lo cambia todo. Además, humaniza a Jesús de una manera radical. Lo baja del pedestal de una deidad inalcanzable y lo convierte en un hombre que amó, que formó una pareja, que fue esposo y padre. Esto ofrece una vía de conexión con él mucho más íntima y terrenal. Y sobre todo, esta teoría representa la apoteosis de María Magdalena. Es su coronación definitiva. Aquí, ella no es solo una discípula, ni siquiera solo la apóstola de los apóstoles. Es una reina, una matriarca sagrada, la suma sacerdotisa de un linaje divino, la personificación del grial y del divino femenino en un solo ser. El poder de la teoría del sang real no reside en su veracidad histórica, sino en su profunda verdad mitológica. Es un espejo de nuestras ansiedades modernas, de nuestra desconfianza en el poder y de nuestro anhelo por una espiritualidad donde el amor romántico, la familia y lo femenino no solo sean aceptados, sino sagrados. Es la historia que necesitamos escuchar, y fue esta necesidad la que preparó el terreno para que una obra de ficción la convirtiera en un evangelio para el siglo XXI. Si la teoría de la sangre real era un fuego que ardía en los círculos de conspiración, en 2003, un autor llamado Dan Brown arrojó un bidón de gasolina sobre las llamas y provocó una explosión global. Su novela, El Código da Vinci, no fue solo un libro, se convirtió en un evento cultural, un terremoto que sacudió las bases de la fe de millones de personas y que democratizó la sospecha a una escala sin precedentes. Hay que ser claros, las ideas centrales no eran suyas. Brown fue un genio del empaquetado, un maestro alquimista que tomó las teorías de nicho de libros como El Enigma Sagrado y las transmutó en un thriller de alta velocidad, adictivo e imposible de soltar. De repente, la idea de un Jesús casado,
de una conspiración milenaria de la Iglesia y del rol central de María Magdalena, no era un conocimiento oscuro para iniciados, sino la trama del libro que todo el mundo estaba leyendo en el metro, en los cafés, en las playas. El libro presentaba como hechos dentro de su ficción las afirmaciones más incendiarias, que María Magdalena no era solo la esposa de Jesús, sino la madre de su hija, llamada Sara, que el Santo Grial no era una copa, sino ella, el sagrado recipiente de la línea de sangre, y la estocada final, la herejía política definitiva, que Jesús la había designado a ella, a María, como la futura líder de su movimiento, la verdadera cabeza de su iglesia, un testamento sagrado que fue brutalmente traicionado por un Pedro celoso y por una iglesia misógina que, para consolidar su poder, necesitaba demonizar el sagrado femenino y reescribir por completo la historia. El golpe de genio de El Código da Vinci, la razón por la que su mensaje se ancló tan profundamente en la imaginación popular, fue que no solo te contaba el secreto, te lo mostraba, y lo hacía usando como prueba irrefutable una de las obras de arte más famosas y veneradas del mundo, La Última Cena, de Leonardo da Vinci. La novela convertía a sus lectores en criptógrafos, en buscadores de símbolos, revelándoles que Leonardo, supuestamente un gran maestre del priorato de Sion, había ocultado toda la verdad a plena vista. Nos invitaba a mirar de cerca y a ver lo que la Iglesia nunca quiso que viéramos. Fíjate, nos decía, en la figura sentada a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como el joven apóstol Juan. Mírala bien, sus rasgos son suaves y femeninos, su pelo largo y rojizo, su cuello delicado. No es Juan, es una mujer, es María Magdalena. Observa el espacio entre ellos. Sus cuerpos forman una perfecta letra M, el símbolo de matrimonio, de Magdalena, y el espacio que los une dibuja una B, el símbolo ancestral del cáliz, del útero, del sagrado femenino. Fíjate en sus ropas, son una imagen especular, un negativo cromático del otro, rojo sobre azul y azul sobre rojo, simbolizando su unión sagrada, la fusión de los opuestos. Millones de personas sintieron la emoción de un descubrimiento prohibido, la sensación de estar descifrando un código que había esperado siglos para ser revelado. Ahora bien, ¿qué dice la historia del arte oficial sobre esta increíble revelación? La respuesta, previsiblemente, es un rotundo desmentido. Los expertos y académicos se apresuraron a señalar con cierta frustración que las afirmaciones de Dan Brown eran interpretaciones forzadas o directamente erróneas. Explicaron que era una convención artística muy común en el Renacimiento representar al apóstol Juan, el más joven de todos, con rasgos andróginos y delicados para simbolizar su juventud y pureza. Señalaron que las formas M y V eran simplemente el resultado natural de la composición piramidal de la obra, una técnica estándar de Leonardo para crear equilibrio y dinamismo, y que el uso de colores complementarios era una herramienta básica de la armonía cromática. Pero aquí reside la clave del fenómeno. Ya no importaba. La refutación de los expertos era un argumento intelectual, lógico, aburrido. En cambio, lo que Brown ofrecía era una revelación visual, una epifanía. Había conseguido algo que ningún historiador había logrado: enseñar a millones de personas a ver la conspiración con sus propios ojos. Y una vez que has visto a María Magdalena sentada junto a Jesús, una vez que esa imagen se ha grabado en tu mente, es casi imposible volver a no verla. La ficción se había vuelto más poderosa que la realidad. La interpretación de una novela de suspense había triunfado sobre siglos de historia del arte. El código había sido activado en la mente colectiva. El impacto cultural de este fenómeno fue colosal y duradero. El Código da Vinci actuó como un catalizador para un despertar masivo de la duda y el escepticismo. De repente, conversaciones que antes estaban reservadas para teólogos liberales o teóricos de la conspiración se estaban teniendo en la mesa de la cena en millones de hogares. El libro le dio permiso al ciudadano de a pie para cuestionar 2 milenios de doctrina de la Iglesia. Creó una generación de buscadores de la verdad que, armados con los datos de una novela, empezaron a investigar por su cuenta. El interés por temas antes arcanos como el gnosticismo,
Los textos apócrifos y el divino femenino se disparó. La gente quería leer el Evangelio de María Magdalena, quería saber quiénes fueron los cátaros, quería entender el misterio de los templarios. Se produjo una democratización del conocimiento prohibido. La novela demostró de forma contundente que una narrativa poderosa y bien contada puede moldear la comprensión de la historia y las creencias espirituales de una forma mucho más eficaz que cientos de estudios académicos o encíclicas papales. El libro se convirtió en un evangelio secular para una era de desconfianza. Si este libro o su película te impactaron, si abrieron una puerta en tu mente o te iniciaron en este camino de búsqueda, comparte tu experiencia en los comentarios. Escribe: el código Da Vinci me hizo dudar de todo. Tu historia es parte de este fenómeno global. Al final, el verdadero efecto Da Vinci es la constatación de que la batalla por la narrativa de María Magdalena se libra ahora en el campo de la cultura popular, en una época en la que la confianza en las instituciones tradicionales está en caída libre. La gente busca la verdad y la espiritualidad en otros lugares, y la ficción, el cine, las series se han convertido en los nuevos vehículos para los mitos modernos. Obras como El Código Da Vinci funcionan como los evangelios gnósticos de nuestra era. No pretenden ser históricamente exactos, pero ofrecen una alternativa espiritual, una narrativa que resuena con las necesidades y anhelos de un público que se siente huérfano de lo sagrado. Dan Brown no creó el deseo de una María Magdalena restaurada y un femenino divino. Ese deseo ya existía, latente, en el subconsciente colectivo. Él simplemente le dio una historia emocionante, un guión con el que interpretar ese anhelo. Se convirtió, quizás sin quererlo, en el profeta de una nueva religión popular, una fe basada en la conspiración, la revelación de secretos y la búsqueda de una verdad que nos han ocultado. Y esta explosión popular, irónicamente, corrió en paralelo a un movimiento mucho más silencioso, pero igualmente revolucionario, que estaba ocurriendo en los círculos académicos y teológicos: la reivindicación seria y oficial de la verdadera María Magdalena. Mientras el mundo se dejaba seducir por las conspiraciones de la ficción, una revolución mucho más silenciosa, pero infinitamente más sólida, estaba teniendo lugar en los espacios menos esperados, en las universidades, en los debates teológicos y en las mentes de algunos de los eruditos más respetados del mundo, incluyendo a figuras dentro de los muros del propio Vaticano. Lejos de las especulaciones sobre linajes secretos, estos académicos estaban volviendo a las fuentes primarias, releyendo los textos canónicos y apócrifos con una nueva mirada, libre de los prejuicios de siglos. Y lo que encontraron fue la silueta de una mujer cuya verdadera estatura es sobrecogedora. Teólogos como la italiana Fernanda Di Monte destacan su capacidad superior para ver la luz, una percepción espiritual que los discípulos hombres no poseían. El propio cardenal Gianfranco Ravasi, uno de los biblistas más prominentes de la Iglesia, ha admitido públicamente que la imagen de Magdalena fue deliberadamente distorsionada por la tradición posterior, alejándola de su rol fundamental como testigo de la resurrección. Y la revelación quizás más fascinante viene de historiadoras como Elizabeth Schrader y Joan Taylor, quienes proponen que su nombre, Magdalena, podría no referirse a un pueblo, sino ser un título honorífico arameo, Magdala, que significa la torre o la magnificada. María la Torre, una mujer que era un pilar de fortaleza, una verdad que estuvo oculta a plena vista en su propio nombre. Este no es el trabajo de novelistas, sino de buscadores de la verdad histórica que están restaurando pieza por pieza el mosaico de una figura monumental. Esta reevaluación académica nos obliga a mirar de nuevo los evangelios que creíamos conocer y a descubrir las pistas que siempre estuvieron ahí, esperando un corazón dispuesto a ver. Hay una frase corta, casi escondida en el Evangelio de Lucas, que es dinamita pura. Dice que María Magdalena, junto a otras mujeres como Juana y Susana, servían a Jesús y a sus discípulos con sus propios bienes. Detengámonos aquí, porque el significado de esta frase es inmenso. Esto no describe a una marginada o a una pecadora indigente. Describe a una mecenas, a una mujer con recursos propios, con independencia económica
y con la agencia para decidir financiar el movimiento espiritual más importante de la historia occidental. María Magdalena no era solo una seguidora pasiva, era una de las inversoras fundadoras de la misión de Jesús. Esta imagen de mujer poderosa, autónoma y líder que gestiona sus propios recursos para apoyar una causa en la que cree es el polo opuesto de la figura sumisa y penitente que nos fue impuesta. Es por eso que esta faceta de su identidad también fue convenientemente ignorada. La teóloga luterana Yvonne Richter-Reimer llega a afirmar que la figura original de Magdalena en las Escrituras es la de un prototipo de los movimientos de liberación. Era una revolucionaria, y su memoria fue manipulada no por razones pastorales, sino por una cruda política eclesiástica patriarcal, diseñada para despojar a las mujeres de cualquier vestigio de poder. Y entonces, en medio de esta revolución académica y en un mundo que ya hervía con preguntas, ocurrió lo impensable. El 22 de julio de 2016, la institución que había perpetuado el mito de la pecadora durante casi milenio y medio, el Vaticano, hizo una de las admisiones más espectaculares de su historia reciente. Por decisión expresa del Papa Francisco, la Iglesia Católica elevó la memoria litúrgica de Santa María Magdalena al grado de fiesta, un honor reservado exclusivamente para los apóstoles. Y en el decreto oficial que acompañaba esta decisión, se reafirmaba con todas sus letras y sin lugar a dudas su título más antiguo y prohibido, Apostola Apostolorum, la apóstola de los apóstoles. Fue un terremoto teológico, un reconocimiento, desde el corazón mismo de la institución, de que la historia contada durante siglos era, como mínimo, incompleta. Fue la admisión de que ella no era una figura secundaria, sino una líder de primera línea, la primera testigo oficial de la resurrección y la primera evangelista. Teólogos de todo el mundo, como Luigi Sandri, declararon que este gesto, si se tomaba en serio, podría y debería generar una auténtica revolución en la Iglesia sobre el papel de la mujer. Después de siglos de silencio y difamación, la torre, finalmente, comenzaba a ser reconstruida sobre sus cimientos originales. Más allá de los debates históricos y de los decretos del Vaticano, María Magdalena ha trascendido para convertirse en un símbolo universal y polifacético para el alma moderna. Para millones de personas en todo el mundo, ella es la encarnación de la voz femenina que fue suprimida, la representante de todas las mujeres cuyas contribuciones a la historia, la ciencia y la espiritualidad han sido borradas o minimizadas por el poder patriarcal. Es el ícono del discipulado femenino independiente, la prueba de que es posible tener una relación directa, personal y profunda con lo divino, sin necesidad de la mediación o el permiso de una estructura masculina. Para otros, ella representa una forma de cristianismo más íntima, más mística y más cercana al corazón, una espiritualidad basada en el amor y en la revelación personal, en contraposición a una fe basada en el dogma y la obediencia. Su figura en todas sus facetas es un desafío constante a las estructuras de poder, un recordatorio perpetuo de que debemos cuestionar las narrativas oficiales y buscar nuestra propia verdad. Este es su legado más poderoso, inspirar a otros a emprender su propio camino de despertar. Si sientes que este viaje de descubrimiento te define, si te reconoces en esta búsqueda incansable, declara tu identidad espiritual ahora. Comenta con valentía: yo soy un buscador de la verdad. La realidad final es que la historia de María Magdalena aún no ha terminado de escribirse. Como dijo el gran teólogo español Xavier Picasa, la historia de Magdalena aún no está escrita, y somos nosotros, los madalenos y madalenas del siglo XXI, quienes la estamos continuando. Cada nuevo descubrimiento académico, cada obra de arte, cada novela, cada video como este, cada conversación y cada despertar personal añade un nuevo párrafo a su saga. Quizás el secreto último de María Magdalena no es un hecho concreto que podamos encerrar en un libro de historia. Quizás el verdadero misterio no es si fue la esposa de Jesús, o una sacerdotisa, o una reina. Quizás el verdadero secreto es el poder inagotable de su figura para obligarnos a cuestionar, a buscar, a dudar y a crecer.
Ella es la pregunta que la historia le hace a nuestra fe. Es el espejo en el que nuestra propia búsqueda espiritual se refleja. Su legado no es una reliquia del pasado que deba ser venerada en un altar. Es una fuerza viva, una energía de revelación que nos impulsa a derribar los muros de la ignorancia, a desenmascarar las mentiras del poder y a reclamar la conexión directa con lo sagrado que siempre ha residido en nuestro interior. La búsqueda de la verdadera María Magdalena es, en esencia, la búsqueda de nuestro verdadero yo. Ahora, el velo ha caído. La imagen de la pecadora, esa figura cuidadosamente construida durante siglos para inspirar culpa y sumisión, se ha hecho polvo frente a nuestros ojos. Lo que queda es la verdad, una verdad tan brillante como incómoda. María Magdalena no fue solo una seguidora. Fue la compañera, la confidente, la apóstola elegida para llevar la revelación más importante de todas, la portadora de una luz tan intensa que la Iglesia, en su sed de control, sintió la necesidad de ocultarla en las sombras. Este no es solo un ajuste en un libro de historia, es una sanación espiritual profunda. Has visto cómo la verdad fue manipulada. Has escuchado los susurros de los textos apócrifos que fueron prohibidos. Has sentido la resonancia de un secreto que se negó a morir. Y ahora, la pregunta más importante de todas queda flotando en el aire, dirigida directamente a ti, a tu alma. Ahora que sabes esto, ¿puedes seguir creyendo como antes? ¿Puedes, honestamente, regresar a la versión oficial sin sentir el peso de lo que fue ocultado? Esta revelación no es para ser simplemente guardada, es para ser vivida. Es una invitación a liberarte del miedo y la culpa que quizás heredaste sin darte cuenta. Este es el momento de anclar esta nueva verdad en tu ser. No dejes que se disipe. Conviértela en un acto de poder espiritual. Escribe en los comentarios ahora mismo: estoy listo para la verdad que escondieron. Que tu voz se una a la de miles de almas que, como tú, están eligiendo el camino del despertar. Siente la fuerza en esas palabras al escribirlas. Este viaje no termina aquí. Al contrario, apenas comienza. Hay tantos otros secretos prohibidos, tantas verdades esperando ser sacadas a la luz. Suscríbete ahora para no perder la próxima revelación. Esto no es un canal, es un punto de encuentro para los que buscan. Juntos seguiremos desmantelando las mentiras. No te detengas. No dejes que el impulso se pierda. La verdad llama a más verdad. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y continúa tu despertar con la siguiente verdad prohibida que fue diseñada para transformar tu espíritu. Hazlo ahora, por tu alma, que ha esperado demasiado tiempo para recordar y ser libre.